Bien, en este video vamos a ver cómo se maneja este Excel que sirve para calcular tuberías, ¿no? Para calcular pérdidas y otros cálculos hidráulicos en tuberías. Entonces, bueno, está dividido todo el Excel en diferentes secciones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la sección para introducir propiedades del fluido. Entonces, bueno, para entender todo lo que está, se tiene una codificación por colores de acuerdo a, por ejemplo, acá, estos tres valores, celdas amarillas, son datos de entrada. Entonces, podríamos introducir nosotros una temperatura y el programa, bueno, encuentra estos valores que están en gris, que son valores calculados según fórmula, por ejemplo, desde esta hoja de propiedades del agua. Lo que hace es introducir ese valor acá, lo introduce en una ecuación y básicamente obtiene viscosidad y densidad para el sistema internacional. Bueno, yo puedo introducir viscosidad y densidad con la que yo desee, pero tengo de referencia a la del agua, por ejemplo. Entonces, bueno, esto lo puedo introducir. Si el fluido que yo manejo en la tubería es agua, simplemente los copio, ¿no? Y si fuera otro fluido, bueno, puedo introducir el valor que yo desee, ¿no? Puede ser un aceite de 920 kilogramos por metro cúbico y, bueno, con la velocidad, por ejemplo, de 1 por 10 a menos 3 pascales por segundo, por decir algo. Bien, bueno, tendríamos luego una sección que va a ser útil cuando hagamos para resolver longitudes equivalentes. Y en realidad toda esta sección va a ser dedicada al método de longitudes equivalentes para tuberías en serie. Y luego tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos una sección que realiza los cálculos para una tubería. Y acá tenemos, bueno, el factor de fricción que se va a asumir. Este valor en naranja sería un valor que se tiene que verificar o iterar. Entonces este es el valor que se calcula a través de la iteración. Por ejemplo, yo sumo 0.015, el programa vuelve a encontrar el número de Reynolds, reducir relativa y encuentra un nuevo factor de fricción. Yo tengo que, con la nueva iteración, bueno, actualizar este valor y hacer que converjan, ¿no? 0.04, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así yo iría haciendo el proceso iterativo. Tengo acá el parámetro K total, que sería la sumatoria de todos los coeficientes de pérdida por accesorios en la tubería 1. Luego tengo la velocidad en la tubería 1. Bueno, aparte están esos tres valores que están en gris, que en este caso son valores que no son calculados, sino que son vinculados a esta hoja de dimensiones. Entonces, yo me fijo acá, hasta acá donde yo introduzco las dimensiones. Por ejemplo, para este caso, tuberías de 300 metros, diámetro interior, no sé, 128 milímetros, por decir algo, rugosidad 0.15 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, yo acá tengo de referencia también los diámetros internos y nominales para tuberías de acero de esquema 40 y esquema 80. Entonces, dependiendo del caso, por ejemplo, para decir algo, tubería de 6 pulgadas de esquema 80, bueno, diámetro interior 146,36. Eso es lo que yo introduciría acá, ¿no? Y bueno, rugosidad del acero 0,04, por ejemplo, dependiendo del material. Bien, esos datos se transfieren, bueno, automáticamente acá. Entonces son básicamente, todo esto vendría a ser dimensiones geométricas de la tubería: longitud, diámetro interior, el diámetro interior en metros, la rugosidad relativa y el área interna. Toda esa sección son parámetros de flujo. Entonces tenemos aquí el K de la tubería, K total, la velocidad, en este caso el factor de fricción F que se asume, y bueno, el valor de la carga, velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, la viscosidad, es decir, la viscosidad dinámica que se introduce en pascales por segundo, la densidad y el número de Reynolds que calcula para esta velocidad, ¿no? Todo esto corresponde bueno, a la longitud equivalente de accesorios, que en este caso no existe. Luego, entonces se sumaría esa longitud equivalente a la longitud de la tubería para calcular una longitud total. Y bueno, si tengo que usar el método de longitudes equivalentes con otra tubería, por ejemplo, llevar todo eso a una tubería de 150 milímetros, acá lo que está haciendo es eso, ¿no? Entonces está unificando esta longitud de este diámetro a una longitud de diámetro de 150 milímetros. Y bueno, eso lo va a encontrar de esa forma. Luego acá tenemos ya la zona de resultados de la tubería. Si se fijan, nos fijamos, bueno, está la velocidad como dato de entrada. Y en muchos casos no conocemos la velocidad de una tubería, es más bien la incógnita. Entonces en ese caso, bueno, lo que se hace es
resolver mediante algunos cálculos previos. Y por ejemplo se puede dar el caso en que yo conozca el caudal de la tubería, ¿no? Bueno, entre el caudal y área básicamente se encuentra rápidamente la velocidad, y esa velocidad sería la que yo introduzco acá, partiendo del caudal. Por decir algo, tengo un caudal de 50 litros por segundo, entonces esto me da una velocidad de 2.972 en tubería, ¿no? Entonces así haría el cálculo si yo parto del caudal. Ahora puede hacer caso también que yo conozca no el caudal ni la velocidad, y más bien yo conozca la pérdida de esa tubería. Saca por ejemplo 20 metros de pérdida. Entonces lo que esto calcula básicamente son los términos que van en el numerador y denominador de esta ecuación de la velocidad en función del factor f. Entonces, partiendo de la pérdida y teniendo un valor de factor f asumido, creo que lo voy a poner así, por ejemplo, un factor f asumido. Entonces, entre la pérdida y el factor f asumido, que introduciría yo acá, calcularía un valor de velocidad. Este lo introduzco aquí, ¿no? 3,417, ya más o menos ese método lo van ubicando. Se calcula esa velocidad y bueno, con esto calcularía el número de Reynolds, rugosidad relativa, vuelvo a calcular el factor f. Con ese nuevo factor f vuelvo a introducirlo acá, básicamente, vuelvo a calcular la velocidad, que en este caso sería este valor, y bueno, acá ya prácticamente ha convergido. Con esa velocidad calculo el factor f y bueno, acá lo iteraría un paso más, 0.0163, y ya habríamos logrado convergencia y resolver esa tubería partiendo de la pérdida, ¿no? Voy a mostrar más en detalle, más con ejemplos, entonces cómo utilizar estos cálculos. Luego está, básicamente es la misma secuencia de cálculo para una segunda tubería, para una tercera tubería, con sus respectivos precálculos, y tubería, una cuarta tubería, una quinta. Y de hecho, y bueno, si es que tenemos más tuberías, bueno, acá se pueden ir prolongando esa serie de cálculos.